Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo estamos? Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, me alegra verte hoy en la iglesia. Me alegra verte en la iglesia. Si me traen agüita, por favor. Reitero la bienvenida para amigos que hacía tiempito no les veía en este lugar. Sean muy bienvenidos a nuestro redil, una comunidad de brazos abiertos. Todos son muy bienvenidos. Para las personas que no habían estado en semanas anteriores, déjenme darles un pequeño resumencito de lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo el Salmo 23, versículo por versículo. Estamos sobre todo abordándolo para mirar en el Salmo 23 la receta, los antídotos, la solución a los factores que generan tanto estrés en nuestra vida. Y hemos seleccionado 6 factores que causan mucho estrés en la vida. Y lo que estamos mirando es la solución en el Salmo 23. Ya hemos abordado varios versículos. Hoy es la cuarta parte de 6 conferencias que he preparado junto con mi esposa para ustedes. Entonces, ya vamos en la cuarta. Esperamos más adelante poder tener estas herramientas para que ustedes también la tengan, los que no han podido estar en semanas anteriores. Y quisiera, para que nos ambientemos con el tema de hoy, que abran sus Biblias en el Salmo 23, por favor, y vamos a darle una lectura al Salmo 23. Salmo 23. La versión que estamos utilizando es Nueva Traducción Viviente y dice así el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Quiero que por favor se fijen en el versículo 3. Ya vamos en el 3 de este salmo. Hemos compartido la primera parte la semana pasada. Vamos a compartir hoy la segunda parte del versículo 3. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Me guía por sendas correctas. Vamos a orar y pedimos la bendición del Señor. Padre, muy agradecido estamos contigo que nos permites estar aquí para alimentarnos de tu palabra, siempre recordando la enseñanza de la Biblia que dice que no solo de cosas materiales vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hoy hemos venido a alimentarnos de tu palabra, hoy hemos venido a sacar en este fin de semana nuestro tiempo de reposo delante de ti, Señor, no solo para descansar, sino también para renovar nuestra vida espiritual recibiendo tu palabra. Espíritu Santo, tú que eres nuestro maestro y el que nos guías a toda la verdad, oramos, Espíritu Santo, para que hoy nos impartas mucha sabiduría para el tema que nos compete en la noche de hoy. De antemano, gracias, Padre, por la bendición que nos vas a regalar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ustedes tienen ahí sus boletines. Déjenme simplemente decir algunas cositas. Ya hice un pequeño resumencito con ustedes,
pero básicamente decirles a ustedes que hoy el título que le hemos dado a esta conferencia, ustedes lo tienen ahí en sus boletines: el antídoto de Dios para las decisiones. Y quisiera darles una ayuda mnemotécnica. Hemos hablado de problemas en la primera conferencia, después estuvimos hablando sobre algunas presiones que tiene la vida, ¿cierto? Y eso nos genera mucho estrés. Y la semana pasada, todo con la letra P, y la semana pasada estaba hablando mi esposa sobre lo que tiene que ver con pensamientos y emociones dañadas. Eso genera mucho estrés, mucho estrés. Y hoy quisiera, cuando hablamos de indecisiones, cuando hablamos de la toma de decisiones, eso genera mucho estrés. Hay una palabra para indecisión, hay una palabra para tomar decisiones cuando uno no sabe qué hacer. Y esa palabra casi no la usamos nosotros, y es perplejidad. De hecho, yo casi no la uso. Es una palabra que casi que ha ido saliendo de nuestro vocabulario. Pero para la ayuda mnemotécnica con P le puede ayudar. Entonces, hoy voy a hablar de la indecisión en la toma de decisiones. Ese es el título. Pero para que usted recuerde las charlas: problema, presiones, pensamientos dañados, emociones dañadas y perplejidad. Cuando usted dice estoy perplejo, es decir, no sé qué hacer, ¿ok? Entonces, eso para darles una pequeña ayudita, ¿cierto? Cuando hablamos de decisiones, el éxito en la vida está basado, esto lo voy a decir a modo de introducción, el éxito en la vida está basado prácticamente en tomar decisiones correctas. Y por supuesto el fracaso está en tomar decisiones incorrectas. Entonces, todo en la vida, si usted le echa cabeza un ratico a esto, todo en la vida tiene que ver con toma de decisiones. Si hacemos una mala decisión, créame que eso va a traer muchos problemas a nuestra vida, por no decir infelicidad a veces, amargura a veces, muchos problemas, dolores de cabeza. Por eso hay que pensar muy bien a la hora de tomar decisiones. No nos podemos equivocar. Pero aquí quiero decirles algo para abordar este tema, y es que todos somos seres humanos, y como somos seres humanos nos equivocamos. ¿Usted se ha equivocado en tomar decisiones en la vida? ¿Sí? ¿Se ha equivocado? Esa respuesta quiere decir que todos nos hemos equivocado. Yo creo que si digo que levanten la mano, ¿cuántos nos hemos equivocado? Usted no levanta una mano, sino que levantamos las dos manos. ¿Sí? Nos hemos equivocado en muchas cosas en la vida. Bien, ahora le pregunto, ¿usted en algún momento que ha tenido que tomar una decisión le ha dado miedo? Temor, no sabe qué hacer, pero eso le genera miedo. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Ese tipo de cosas genera mucha ansiedad cuando uno va a tomar una decisión y no sabe qué debe de hacer. Ese estrés a uno lo empieza a dominar, y si uno no le pide la dirección al Señor y no descansa para que Dios nos ayude a manejar ese estrés, déjeme decirle que esto va a traer muchos problemas. A veces no sabemos si dejar esto, si soltarlo, si quedarme, si no quedarme, si entrar, si salir, si me caso, si no me caso, si me mudo, si no me mudo, si me voy de la ciudad, si no, si cambio de trabajo, en fin. Decisiones, 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 decisiones. Piense en este momento una decisión que usted está un poquito ansioso o muy ansioso, muy estresado, y tiene que tomar una decisión ya, en estos días. Piénselo ahí, no me vaya a decir ahora que ese no es el tema. El tema es que usted lo piense ahí, haga el ejercicio. No le pregunte tampoco a la persona que está al lado suyo, ese es usted. Piense en una decisión que si tiene varias, piense en la que más le está causando estrés. Bien, ya hemos dado aquí en semanas anteriores síntomas cuando uno está estresado. No voy a repetir eso ahora porque haría muy larga esta conferencia, pero una de ellas es cuando uno a veces no puede dormir bien. Una de ellas es cuando empieza uno como con quebrantos de salud, espasmos musculares, migrañas, úlceras, todo como que se empieza a alborotar, pero es debido a que uno está sometido a una decisión que tiene que tomar. Afortunadamente y a Dios gracias, la Biblia nos da la solución para ese tipo de estrés causado por no saber qué decisión vamos a tomar en la vida, y lo encontramos en el versículo. ¿Qué versículo leí yo ahora?
El 3, la parte B. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Me guiará, dice otra versión, por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia, la palabra sendas es una palabra que también ha ido cayendo en desuso en algunos lugares, pero en otros todavía se usa. Esta versión sigue utilizando la palabra me guía por sendas. Podríamos decir para un lenguaje nuestro, me guía por caminos correctos. ¿Qué camino tomar? Es un lenguaje que a uno metafóricamente lo toma. Yo no sé qué camino voy a tomar. Y usted no está hablando literalmente de una ruta, sino de decisiones que debe de tomar. Entonces, el antídoto para el estrés, o la receta para el estrés, o la solución para el estrés, es permitir que Dios dirija nuestra vida. Todavía estoy en la introducción, todavía no he empezado a dictarles nada. Si yo permito que Dios dirija mi vida, si yo dejo que Él sea mi pastor, créame que me voy a evitar mucho estrés, mucha ansiedad en mi vida, porque cuando yo permito que Dios me dirija, el buen pastor no solo nos alimenta, sino que el buen pastor también nos dirige. Y ese buen pastor no solamente nos dirige, Él también suple nuestras necesidades, pero suple nuestras necesidades y también nos guía. El buen pastor no solamente nos protege, sino que Él también nos dirige en la vida. Cuando hablamos de el buen pastor, siempre pensamos en protección, provisión, en el pastoreo, pero hay una palabra muy linda que aparece acá, es que me guía por caminos de justicia. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que nos va a guiar por la vida si nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Si uno descansa en Él y deposita toda su confianza en Él, va a ser muy difícil que nosotros nos equivoquemos en la toma de decisiones. Si usted se pone la mano en el corazón, la mayoría de las veces, no voy a decir que todas, no necesariamente todas, pero la mayoría de las veces que hemos tenido problemas y dificultades ha sido porque no consultamos al Señor como era debido y no le pedimos realmente su voluntad. Y si yo quiero conocer la voluntad del Señor, si yo quiero dejarme guiar por Él, es que yo tengo que aprender a buscarlo. Si yo no aprendo a buscar del Señor, va a ser muy difícil que yo encuentre el camino correcto. Y el problema de algunas ovejas es que a veces en medio de tomar decisiones es que buscan en el lugar equivocado. Y cuando uno busca la dirección en el lugar equivocado, uno se equivoca. Hay personitas que a veces para tomar decisiones antes de consultarle al Señor y de pedir dirección, le pidieron dirección fue a una personita que usted entre comillas de pronto lo considera amigo, amiga, pero no tiene valores, no tiene principios de la palabra, no tiene conocimiento y no tiene sabiduría de Dios. Y una persona que no tenga sabiduría de Dios, ¿qué me va a guiar a mí? Ahora, hay excepciones. Dios puede usar a cualquier persona para hablarme en algún momento, claro que sí, pero esa no es la norma. La norma es que Dios nos habla a través de personas que tienen sabiduría, que tienen conocimiento, que tienen principios. Por eso, cuando usted vaya a tomar decisiones, por favor, sepa a quién le va a pedir consejo, asesoría. Por eso, algunas ovejas que a veces también tienen una dificultad y a veces necesitan un apoyo profesional y necesitan un psicólogo o una psicóloga, yo les digo, debe de ser creyente, debe de tener conocimiento de la palabra, porque de lo contrario, a la mayoría de psicólogos que no conocen de la palabra, le van a pegar una desorientada ni la tremenda. Ellos no tienen temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, la mayoría que no conoce de Dios, que no conoce de la palabra, pues qué consejos buenos nos van a dar, ¿cierto? Entonces, algunos de nosotros cuando a veces vamos a tomar decisiones y cuando queremos conocer la voluntad del Señor, tenemos problemas. Yo sé que me estoy alargando mucho en la introducción, pero es que esta introducción es básica para que entendamos el tema. Y déjeme decirle varias cositas que aquí todos vamos a clasificarnos en estas categorías. Algunas personas cuando van a buscar la dirección del Señor frente a alguna toma de decisiones tienen un enfoque de la vida más bien místico. Y el enfoque místico es las personitas que buscan un sentimiento,
quieren sentir una emoción a la hora de tomar una decisión. Y esas son las personas, que este es un lenguaje que escucho mucho en la iglesia evangélica, que yo tengo problemas con eso. No, es que yo no siento paz. Yo no siento paz en hacer eso. Otros dicen, yo siento paz en tomar esa decisión. El problema es que dijimos hace días, cuando estábamos en la serie Transformación, de la serie de 40 días de transformación, tocamos ese tema. Cuando uno depende de las emociones y de los sentimientos para tomar decisiones, gravísimo, porque a veces uno tiene paz, mentiras, que eso no era. O a veces no siente paz y resulta que Dios sí quiere que lo haga. Entonces, depender de las emociones, muy complicado, ¿cierto? Algunos de pronto ya no son tan místicos, sino que son más lógicos, más de cabeza, no tanto de corazón, y quieren conocer la voluntad del Señor de una manera metódica. Entonces son las ovejas que quieren que Dios les dé una receta puntual, que quieren que Dios les dé, como por decir algo, 7 pasos para conocer la voluntad de Dios. Entonces, número 1, número 2, número 3, son personas lógicas. No estoy diciendo que eso sea malo, pero a veces la lógica no funciona. Por eso la guía perfecta es Dios. La guía perfecta es la palabra del Señor. Entonces, déjeme decirle que la voluntad de Dios no es una receta, no es algo que le van a dar 1, 2, 3 y 4, eso no es así. ¿Por qué? Porque todos tenemos un contexto diferente y Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Aquí no somos clones, no somos productos repetitivos, no, somos hijos, hermanos todos en la fe, pero por favor, todos somos diferentes. Hay otras personas que cuando van a buscar la voluntad del Señor tienen un enfoque de la vida y a veces para pedir la voluntad del Señor tienen un enfoque mágico. Ese ya no es místico, ese ya no es metódico, ese es mágico. Ahí para que lo aprenda, ahí le di las letras para que lo memorice. Y los que son de enfoque mágico son los que esperan que Dios como que les dé una señal. El conejo que salió del sombrero. Una señal, algo, estilo Gedeón. Algo, que esto aparezca mojado, que esto aparezca seco, algo. Ellos quieren una señal, ellos quieren como que venga un ángel del cielo, quiere que llegue vea, si el teléfono timbra en estos 5 minutos, yo sé que es la voluntad del Señor. Y a veces, claro, ¿cómo no va a timbrar el teléfono? Claro, del banco, qué sé yo. Y si de pronto usted estaba necesitando un dinero y del banco le llamaron a ofrecerle una tarjeta de crédito. Si vio, mire, eso era lo que yo estaba pidiendo. Gravísimo, ese enfoque mágico es terrible. Y conozco más de un evangélico ahí en ese tema. Mire, todas estas formas, tarde que temprano, nos van a llevar a frustrarnos, porque así no se pide la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no es un sentimiento, no es una fórmula y no es algo que Dios quiere que nos sintamos en cierta manera. Él no quiere que yo me frustre, Él quiere que yo esté tranquilo, que yo esté bien. Y entonces la pregunta es, entonces Renzo, ¿yo cómo hago para saber? Esa es la charla de hoy. Por eso me alargué en esta introducción, porque es que necesitamos saber cómo es que vamos a buscar la voluntad del Señor. Pues bien, déjeme decirles, ya que usted tiene que tomar una decisión, todavía está indeciso si lo hace o no lo hace, pues déjeme decirle que la Biblia dice que debemos de hacer 4 cosas. Muy rápido las vamos a ver porque me alargué mucho en la introducción, pero vamos a ver 4 cositas. Número 1, reconocer que necesito dirección. Reconocer, palabra a llenar. Cuando hablamos de reconocer que necesito dirección, cuando nosotros estamos perdidos o decimos a veces embolatados, pues uno pregunta, venga, ¿dónde queda la dirección tal? Ahora, en el sentido de los varones, los hombres por lo general no somos muy dados a preguntar cuando estamos perdidos, cuando estamos embolatados. No, yo llego, yo sé llegar. No, yo llego es que nos lleva una hora buscando todavía la dirección. Las mujeres no tienen tanto problema con esto. Entonces a veces no sabemos qué hacer, estamos perdidos, estamos embolatados, estamos confundidos. ¿Saben una cosa? Que me encanta la metodología que utiliza el Señor cuando nos compara con ovejas. Es porque las ovejas se pierden muy fácil.
Las ovejas no son como otros animalitos del reino animal, como otros mamíferos que encuentran fácil, por decir algo, los perros, un buen olfato, déjelo donde lo deje, a la casa llega. Las ovejas no, las ovejas se embolatan, usted le da 3 vuelticas y ya embolató. Entonces necesitan de un pastor que esté ahí adelante con un palo, golpeando las piedritas o algo para que ellas escuchen y hablándoles. Ay, sí, por allí va el pastor, porque hasta son cegatonas. Las ovejas son medio sordas, medio ciegas. Y uno dice, Dios mío, Dios, ¿por qué nos compara a nosotros como ovejas? Pero así es el Señor, nos comparó con ovejas. Pero porque sabe que lo necesitamos. Necesitamos un buen pastor. Al igual que las ovejitas, nosotros también nos descarriamos. Las ovejitas se pierden. Ahora, las ovejas de este redil son diferentes. Aquí las ovejas no se pierden. Hay problemas, por favor, con el sonido. Las ovejas de este redil no se pierden. Ellas no se embolatan fácil. Isaías 53, versículo 6, dice la palabra del Señor: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Como hoy no estamos hablando del tema de la salvación, sino el tema del estrés, me voy a concentrar en Isaías 53, pero en la primera parte de ese versículo. Y la primera parte de ese versículo dice que nos hemos extraviado como las ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Ese es el problema, amados y amadas. Cuando nos equivocamos en la vida, en algún momento que fuimos a tomar una decisión así, tuvimos paz. Ay, es que yo tenía paz para tomar esa decisión. Cuando yo tomé esa decisión, el problema es que yo no seguí los caminos del Señor. Yo seguí fue mis propios caminos. Fue lo que yo quise, lo que yo me imaginé. Mérmelen un poquito y verá a este sonido. Mérmelen a este sonido. Entonces, el problema de nosotros, amados, es ese, que en vez de consultar al Señor, consultamos nuestro propio corazón. ¿Y yo qué pienso? ¿Y yo qué creo? Cuando lo primero que tenemos que pedir, Señor, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué opinas de esto? Ese es el problema, amados. ¿Me están escuchando atrás? ¿O hay que aumentarle otro poquito? No, ¿así estamos bien? Ok. Bien, entonces hablando de esto, la verdadera razón por la que a veces no queremos conocer la voluntad del Señor es porque, créanme, nosotros a veces somos muy capciosos, maliciosos. Bueno, ustedes, no otras ovejas. A veces no le pedimos dirección al Señor porque ya sabemos qué es lo que Él nos va a decir. Yo sé que Él no está de acuerdo con esta relación. ¿Para qué le voy a preguntar? Yo sé que Él no está de acuerdo con este negocio. ¿Para qué le voy a preguntar? Porque a veces sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces no le pedimos dirección. Y ahí está el problema. Les decía yo ahora que el problema es que las ovejas no tienen una buena visión. Las ovejas no pueden ver de lejos, tienen ese problema. ¿Cómo se le llama en esto de las gafas de miopía? Miopía, no pueden ver de lejos. Ese es el problema de las ovejas. Entonces, ellos en un camino no saben si esto los lleva allí o no los lleva allá, si hay un precipicio. Entonces, por eso es que tienen que tener un pastor allí las 24 horas del día. Lo mismo somos nosotros, las personas, los seres humanos. Nosotros Dios no nos hizo con esa capacidad de ver el futuro. Usted y yo no podemos ver el futuro. ¿Qué tal que si pudiéramos ver el futuro, entonces uno para qué pide dirección en una toma de decisiones? Si yo ya ve, no, yo ya sé que si hago esto me va a pasar y esto y esto y esto. No, yo no veo el futuro, yo no sé qué me va a pasar. Ni sé cómo van a salir las cosas. Entonces, como yo no sé el futuro, como yo no veo el futuro, tengo que acudir a quien sí ve el futuro. Hay que ir a la pitonisa de Marinilla. No. O a la iglesia donde hacen fila y en el oído le soplan y le profetizan para que usted sepa si hace el chance o no lo hace.
Así no es. Si acudimos al Señor, qué lindo, porque Él no nos deja equivocar. Ahora, cuando yo sigo mis propios caminos, mire lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina. ¿En qué? ¿En qué termina? En muerte. Hay un camino que parece, ¿qué dice? Correcto, perfecto, pero termina en muerte. Hay un camino que al hombre le parece derecho, dice otra versión, pero su fin es camino de muerte. Todos hemos tomado una decisión en la vida que en algún momento creímos que era correcta, pero resultó que no lo era, y eso nos metió en muchos problemas. Por eso necesitamos pedir dirección del Señor. Ahora, cuando yo digo yo necesito pedir dirección del Señor, eso es humildad. Necesitamos ser humildes. Cuando yo soy una persona orgullosa, prepotente, altiva, yo no pido dirección. Yo no pido dirección. Yo no pido consejo. No necesito. Soy autosuficiente. Pero cuando yo soy humilde, yo pido dirección, yo pido consejo. Y miren lo que dice el Salmo 25, versículo 9, que lo tienen ustedes ahí. Guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. ¿A quién guía? ¿A quién? A los humildes. A los humildes. Número 1, les dije que iba a hablar de 4 cosas para tomar decisiones. ¿Cómo saber qué debo de hacer en la toma de decisiones? ¿Qué dije en primer lugar? Muy bien. Número 2, pedir fe para ser dirigido. Pedir fe para ser dirigido. Ahí ustedes se van a encontrar con varios versículos, pero déjenme de citar algo. No les voy a decir todos los detalles, pero ustedes conocen un pasaje que está en Mateo, en el capítulo 7, cuando el Señor, enseñando en el Sermón de la Montaña, dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá, ¿cierto? Entonces, pedir, buscar, llamar. Yo necesito pedir, pero ¿pedir cómo? Pedir con fe. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6. Si necesitan sabiduría, ¿quién necesita sabiduría acá en la iglesia? Todos necesitamos sabiduría, y más cuando estamos al borde de tomar una decisión. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ese es el problema cuando yo no pido con fe. A veces como cristianos, como creyentes, estamos ahí, sí, oramos, pero como no pedimos con fe, como no tenemos una relación muy cercana con el Señor, nos equivocamos demasiado, o un día pido una cosa y al otro día estoy pidiendo otra. Ay, no, esto no era lo que yo quería. Y al otro día, y cambiamos. Por eso dice acá que una persona que no pide con fe se vuelve inestable como una ola del mar. ¿Y qué pasa con las olas del mar? Van y vienen. Ahora, lo lindo de este pasaje es que dice que Dios está dispuesto a darnos sabiduría. Hay una versión antigua que todos la manejamos, que dice que Él da a todos abundantemente y sin reproche les será dado. Me encanta, aquí dice que Él no se molesta, Él no se enoja cuando le pedimos sabiduría. Pero cuando hablamos de pedir sabiduría, cuando hablamos de pedirle dirección al Señor, hay que hacer 2 cosas. Primero, pedir a la persona correcta. Por eso dice el pasaje: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Porque cuando usted empieza a buscar, mire, hay problemas en algunas iglesias evangélicas donde muchas personitas, para tomar decisiones, ya desplazaron a la Biblia, desplazaron a Dios por el profeta o por la profeta, la profetisa. Ay, no, yo no doy un paso si no consulto a mi profetisa. ¿Hay iglesias así? Yo no doy un paso si no consulto a mi profeta. Uy, eso es gravísimo.
gravísimo, porque eso empieza a generar una dependencia en los hombres. Una cosa es que yo pida dirección, una cosa es que yo pida consejo, pero al que debo de pedirle, cada uno de nosotros debemos de pedirle es a Dios. ¿Y cómo lo hago? Conociendo de su palabra. Entonces mucho cuidado, porque digo estas cositas porque es que estamos inmersos hoy en día en unas iglesias que están cada día más perdidas que embolatadas. Cada día están apareciendo cosas raras, y sobre todo está cogiendo mucha fuerza esto de los profetas y las profetisas en medio de la iglesia. Entonces debo de hacerlo a la persona correcta, Dios, y pedir con la actitud correcta. Son dos cosas que se necesitan para pedir sabiduría. Número uno, a la persona correcta, que es Dios, y número dos, pedir con la actitud correcta, es decir, con fe, esperando una respuesta de Dios. Yo debo de pedir con fe, porque si dudo, no hacemos nada, ¿ok? Entonces empecemos por ahí a aclarar algunas cositas. Ahora, si usted y yo somos honestos, muchas veces hemos orado y le hemos pedido al Señor algo sin haber esperado que Él contestara. Y nos escudamos a veces, que se haga su voluntad. Pero no estábamos convencidos en lo que le estábamos pidiendo. Yo sé que suena muy ortodoxo, muy bonito. Hágase tu voluntad y no la mía. Sí, créame, la mayoría de las veces hay que orar de esa manera. Pero hay otro tipo de oraciones donde uno sabe que es la bendición de Dios, que es la sabiduría de Dios, que es el respaldo de Dios. Pero cuando pedimos, no lo hacemos con fe. Muy bien. ¿En qué tema estamos? ¿Cómo tomar decisiones en la vida, cierto? ¿Cómo evitar que se genere tanto estrés en la vida cuando se va a tomar decisiones? Ya hemos dicho entonces que lo primero que debo hacer es que reconocer que necesito dirección. Número dos, pedir fe para ser dirigido. Ahora, número tres, escuchar la respuesta de Dios. Esto es consecuencia del anterior. Si yo pido con fe, voy a esperar que Dios responda, ¿cierto? Escuchar la respuesta de Dios. Cuando hablamos de escuchar la respuesta de Dios, mire el pasaje que tienen ustedes ahí en sus boletines. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Cuando hablamos de escuchar, mire, en este auditorio, si nosotros pensamos un poquito, para los que saben de este tema, este auditorio está lleno de ondas, de radio, internet, celular, hay muchas cosas, pero no las vemos, pero las frecuencias están acá. No es sino tener el aparato correcto para escuchar la frecuencia, ¿cierto? Pero nosotros en este momento no las estamos escuchando. ¿Por qué no las estamos escuchando? Porque no estamos, ¿qué?, sintonizados ahí con esa frecuencia, por eso no escuchamos. Lo mismo pasa con Dios. ¿Por qué hay momentos en que no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué hay momentos en que yo oro y le pido y hablo con Él y uno dice, pero Dios, ¿qué pasa? Que no me responde. Hace rato le respondió. Hace rato. Lo que pasa es que no, ¿qué? No escuchamos. ¿Y sabe por qué no escuchamos? Porque no estamos, o porque tenemos apagado el receptor. ¿No le ha pasado a veces? Oiga, todo el día le estoy llamando. No, a mí nadie me ha llamado. Claro, y va usted a mirar el teléfono apagado o descolgado en la casa. Pues, por favor, ¿cómo va a entrar la frecuencia así? ¿Cómo va a entrar la señal así? ¿Cuántas veces estamos apagados? Espiritualmente hablando, es totalmente desconectados de la voz del Señor. El trabajo, la vida, los afanes de la vida nos tienen tan inmerso con nuestro horario que ya no hay tiempo para buscar el rostro del Señor, ya no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para venir a la iglesia, no hay tiempo para hacer un devocional. Entonces, claro, así es muy difícil que Dios nos hable porque tenemos el receptor apagado, así de sencillo, lo tenemos apagado. Mire, cuando hablamos de canales, ya que me metí en este tema de los canales y de las frecuencias, hay muchos canales que Dios usa para hablarnos. Muchos canales. Enlace no. Chiste malo ahí. Hay muchos canales que Dios utiliza para hablarnos. Uno de ellos, el principal para mí, la Biblia. Principal canal en que Dios nos habla. Las Sagradas Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra forma, otro canal son los
maestros, los pastores de la iglesia. Maestros, pastores de la iglesia, que conocen de la palabra, que conocen el trasfondo de la palabra y nos pueden ayudar en algún momento en la toma de decisiones. Otro canal que utiliza, ahí estoy colocando en maestros y pastores, ahí está en esa categoría, consejeros, psicólogos, ahí está todo eso. Otro canal que utiliza el Señor es experiencias. Las experiencias las utiliza el Señor para hablarnos. Lo que pasa es que hay experiencias que no son agradables, a veces son experiencias de mucho dolor, pero a veces, por no decir la mayoría de las veces, Dios nos habla a través de esos canales. Otro es a través de circunstancias, es decir, la vida, lo que le pasa a uno en la vida, en medio de todos los momentos de la vida, que pasó esto, pasó aquello, ahí nos habla el Señor. Uno lo que tiene que estar es muy ¿qué? Muy sensible a la voz del Señor, porque es que la vida es como un viaje. La vida es como cuando uno se va de excursión, eso es la vida. Uno no sabe qué hay más adelante. Cuando uno entra por un camino que no conoce, así es la vida. Uno no sabe qué va a pasar mañana ni pasado mañana, pero uno necesita llevar elementos que lo guíen a uno en el camino. Primero que todo, si está por un camino bien raro, uno necesita un guía. Un guía. Sin guía es muy difícil. Si usted se va de excursión al Amazonas, usted no sabe el medio problema que se han metido algunas excursiones por descuidar a las personitas y se fueron y en un santiamén se perdieron en la selva. Así es sencillo, uno necesita un guía. Usted y yo necesitamos de nuestro guía, de nuestro pastor de pastores, hablando de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos un poquito de todos estos canales, la mayoría de la dirección que necesitamos para nuestra vida se encuentra aquí en la palabra. Aquí en la palabra. Yo creo en los consejeros, yo creo en los psicólogos, pero hace días vengo diciéndole a la iglesia, debe de conocer la palabra, estudia la Biblia para que tome decisiones. Usted no puede depender de personas para tomar decisiones en la vida, tome sus decisiones. Entonces, ¿qué pasó en 18, 19 siglos que no hubo psicólogos? No estoy en contra de los psicólogos, por favor, sino que estoy viendo muchos problemas con ovejas que no hacen nada si el psicólogo no le dice, si la profeta no le dice. No, yo pido asesoría, sí, pero la decisión la tomo yo. Por eso hay un principio muy fundamental cuando uno está dando consejería. Yo no le voy a decir qué es lo que usted va a hacer. Le puedo dar algunas indicaciones, pero es su decisión. Y eso es lo que mi esposa y yo enseñamos acá. Uno no le dice a la gente qué es lo que hay que hacer. Ahora, hay momentos en que uno se ve obligado a decirle, yo en su lugar haría esto y esto y aquello, porque a veces uno siente como la responsabilidad moral de hacerlo, pero la mayoría de las veces uno deja es que las personas tomen sus propias decisiones. Pero para que usted no se equivoque, por favor, debe de conocer este manual. Esta es la brújula, el mapa para guiar su vida y sobre todo cuando tenga que tomar decisiones, ¿ok? Ahora, hablando un poquito de todos estos principios, vamos para el cuarto y último punto, porque me parece que este punto merece que le dediquemos un poquito de más tiempo. Y el cuarto punto, la cuarta manera para pedir dirección, para saber cómo tomar decisiones en la vida es confiar en Dios cuando no puedo entender. Confiar en Dios cuando no puedo entender. Cantidad de veces nos vamos a encontrar en situaciones donde no entendemos qué es lo que está pasando. Señor, ¿y por qué esto? Claro, todos nos hemos encontrado en algún momento, Señor, ¿y esto qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y esto por qué me pasa a mí? Y tengo que confiar en el Señor. Y a veces uno dice, Dios mío, ¿y yo cómo doy este paso? Pero es que yo no entiendo. Ese es el detalle, amado y amada, que usted y yo tenemos que aprender a confiar, aunque no entendamos. ¿A cuántos de nosotros, de niños? Eso pasa sobre todo cuando uno es niño, ¿cierto? Cuando uno es niño hay cosas que uno confía en papá y en mamá y hay ciertas cosas, aunque uno no entiende. Pero uno dice, no, pero mi papá y mi mamá, yo sé que ellos van a sacar esto adelante. Él es mi papá, él es mi mamá. Entonces, aunque usted no entienda, tenemos que asumir. Por eso el Señor alabó mucho la fe y dijo que nos volviéramos como niños.
Porque cuando uno ya madura y es adulto, uno es muy metódico y le echa cacumen, dicen algunos, ¿no? Le echan mucho razonamiento abstracto, lógico, y ahí tenemos problemas. Entonces hay momentos en que uno no sabe qué hacer, pero mire lo lindo que es cuando uno confía en el Señor. Un ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, es un ejemplo para mí de los más hermosos que hay. Ustedes conocen la historia de Moisés. El pueblo llevaba 400 años, el pueblo de Dios, como esclavos en Egipto, y Moisés, Dios lo llama, Moisés va al faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, y después de tantas no y no y no, al final el faraón toma la decisión, lo deja ir, le dicen váyanse, ellos se van, la nación completa camina hacia la libertad y llegan ahí, primero llegan al frente y se encuentran con el mar Rojo. Y la pregunta de todos es: ¿y ahora para dónde vamos? Allá está el Mar Rojo. ¿Y hacia los lados qué hay hacia los lados? Montañas. Montañas. ¿Y atrás qué había? El ejército que lo estaba alcanzando para matarlos. En un momento de esos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en un momento como esos? Lo que hizo Moisés: confiar en el Señor. El pueblo, claro, se asustó. El pueblo se llenó de miedo, pero ¿qué hizo ahí al lado frente al océano? ¿Qué hizo ahí Moisés? Confió en el Señor, y ahí es donde años después se escribió este salmo, el Salmo 77, versículo 19, cuando dice el salmista: te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, luna senda que nadie sabía que estaba allí. Ahí había un camino. Ahí había un camino, nadie lo veía, ahí estaba en la profundidad. Esas son las cosas misteriosas de Dios. La respuesta la tenemos ahí, pero yo no veo. Por eso usted y yo, como ovejas del Señor, lo que tenemos que aprender es a confiar en el Señor. Y hay momentos como cuando esas dinámicas que le tapan los ojos a uno, sencillamente confía en que lo están guiando, confíe, descanse. A mí me cuesta hacer esas dinámicas porque yo soy indeciso ahí, yo quiero abrir los ojos ya porque creo que me voy a caer. Pero así es con el Señor, confíe en que Él lo va a guiar. En el mar, dice otra versión, dice: fue tu camino, el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y el camino que nadie conocía estaba ahí. A veces estamos transitando y estamos caminando por algunos caminos que uno a veces los ve sin salida. ¿Sabe cómo se llama ese camino? Hace muchos años recuerdo que di una charla sobre Moisés, de ese pasaje, y esa región, ese momento en que él estaba, se llamaba Balsefón. Un Balsefón, montañas, montañas, atrás ejército, allá el mar. ¿Qué hago? Ese es un Balsefón. Un Balsefón es una sin salida. ¿Y yo qué hago ahora? Todo se nos cerró, como que nos acorralan. Y está uno ahí indefenso, está uno como esa ovejita ahí, Dios mío. ¿Algunos de ustedes tienen un balsefón en este momento? ¿Hay balsefones? Balsefonzotes. Balsefonzotes, dicen algunos. Mire, el camino por el que estamos a veces transitando puede ser algo oscuro. Podemos desesperarnos, podemos desalentarnos. Hay momentos en que de pronto hasta nos deprimimos porque no vemos la salida, pero qué lindo es cuando uno empieza a confiar en el Señor y saber que el Señor no nos va a abandonar. Y aquí, como dijimos hace días, sí que nos toca hacer buena memoria hacia atrás. Si Dios hacia atrás en el pasado nos sacó de cosas peores y nos levantó, y nos guió y nos orientó y nos dio sabiduría, ¿no lo va a hacer ahora? Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: tenemos a un guía maravilloso que es nuestro buen pastor. Dígale: vas a salir de esto, dígale: vas a salir de esto. Tenemos varios versículos para que usted se llene de fe en la palabra. Proverbios 4:18. ¿Qué dice? El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más
hasta que el día alcanza todo su esplendor. Todo es oscuro. Puede ser que en este momento, por lo que usted está pasando, todo es oscuro. Pero sabe, hay un amanecer. Y empieza con poquita luz. Pero en la medida en que va saliendo el sol, se va que todo, ¿qué? Tenga un poquito de paciencia, que el sol va a salir. Ahorita todo está muy oscuro. Algunos están pasando situaciones muy, muy difíciles. Pero por muy difícil que sea su situación, déjeme decirle que nada es imposible para Dios. Él tiene todo el poder para cambiar las circunstancias. Él tiene todo el poder para cambiar los corazones. Hay cosas que uno se trasnocha, no duerme cuando el Señor tiene la solución. Ahí estaba el camino en el Mar Rojo, ahí estaba. El problema es que a veces uno, como humano que es, uno se desespera, claro que sí. Y mire como dice otro pasaje, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pida la voluntad del Señor, déjese dirigir por Él, créame que Él le va a decir cuál es el camino que debe de tomar. Es más, hay otra versión que no lo dice de esa manera, lo dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así dice otra versión. Y Él enderezará tus veredas. Enderezará, Él va a corregir. En esta versión dice: Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, aunque no entendamos, el camino está ahí, la solución está al frente de nosotros. Proverbios 37, versículo 23 y 24 dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Por favor, mire que siempre dice los justos, los humildes, los que le buscan. Es los que le buscan. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. El Señor, dice otra versión, que el Señor dice: por el Señor son ordenados los pasos de los hombres. La tragedia más grande de la vida es caminar por esta vida sin pedir la dirección del Señor. Y es la tragedia más grande porque eso nos va a llevar a muchos dolores de cabeza y a muchos fracasos y a muchos sinsabores. Para terminar, déjeme decirle unas palabritas para terminar con esta conferencia. La última pregunta que uno debe de hacerse es: ¿qué camino debo de seguir en la vida? Debe de hacerse esa pregunta ahora, aunque no tenga que tomar decisiones, aunque no está pasando por un momento difícil para tomar decisiones, pero usted sí debe de preguntarle: bueno, Señor, ¿yo qué debo de hacer con mi vida? Constantemente, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué camino debo de tomar? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto para mí? Porque yo quiero aplicar esto no solamente a los que están en problemas para tomar decisiones. Yo quiero aplicar también esta conferencia para nuestra propia vida, para el camino de la vida. Porque el camino de la vida es largo. Si el Señor nos va a dar mucha vida y muchos años por delante, créame, tengo que tener sabiduría porque si no me voy a equivocar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que tienes que preguntar constantemente, no se equivoque con eso. Hablábamos, comenzando el año, la importancia de saber, la última conferencia de 40 días de transformación. ¿Cuál es la misión que yo debo de cumplir aquí en la tierra? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Dios hace rato que nos viene mostrando cosas, pero a veces no lo escuchamos o no queremos escucharlo. Y otra cosa que le quiero decir es que cuando uno le pide dirección al Señor y cuando uno acepta seguir el camino del Señor y seguir sus pisadas y lo que Él me guía, usted tiene que saber que los caminos del Señor no son fáciles. No son fáciles. Esas iglesias que le enseñan que todo esto es color de rosa, y eso no es así. Seguir al Señor no es fácil. Y no es fácil porque implica muchas veces negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros deseos para seguir la voluntad del Señor. Eso no es fácil.
Por eso el que le diga que eso es fácil le está mintiendo. Pero también déjeme decirle por el otro lado, no es imposible. Sí se puede. Sí se puede. Así que examínese en este momento usted por dónde está transitando, qué decisiones ha estado tomando. La última cita que ustedes tienen ahí es: el camino de los justos conduce a la vida, ese rumbo no lleva a la muerte. Si usted se deja dirigir por el Señor, créame que usted no va a terminar mal, usted va a terminar es muy bien. Y el Señor nos está mirando, Él dice: yo sé que mi hijo está sufriendo, mi hija está sufriendo, sé que hay cosas que él no entiende, ella no entiende, no está de acuerdo, pero está acatando mi voluntad. Está diciendo: aquí estoy, Señor, aunque no entiendo y aunque no me gusta, pero voy a hacer tu voluntad. Ahí es donde uno ya empieza a negarse a uno a sí mismo. Dice: si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es fácil. Se requiere humildad. Se requiere humildad. ¿Qué tal si oramos? Y le voy a pedir que haga algo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No se me distraiga, por favor. Quiero que en este momento piense en una decisión que tiene que tomar, urgente, y que necesita sabiduría. Aplique lo que aprendió hoy, lo que escuchó hoy, y tenga un momento de oración. Mientras escuchas el piano, yo te invito a orar por un momento. Reconozca en primer lugar que tú necesitas dirección. Dígale: Señor, yo necesito dirección. Hoy reconozco que necesito más de ti, Señor. A veces me he desviado, Señor, porque he seguido mis propios caminos y no tus caminos, Señor. Perdóname. Perdóname. Señor, hoy reconozco que debo de pedir, pero pedir con fe, Señor, creyendo que solamente tú tienes la capacidad de dirigirme en la vida, Señor, para no equivocarme. Perdóname las veces que he buscado otras fuentes de sabiduría que no son aprobadas por ti, Señor. Perdóname. Solamente tú me puedes guiar, Señor, por el camino verdadero. Pero quiero que me regales fe, Señor, para creer en lo que tú me dices, porque necesito pedir fe para ser dirigido en la vida, Señor, para no equivocarme. Señor, y también ayúdame a ser muy sensible a través de tu Espíritu Santo para escuchar tu respuesta, Señor. Cuando tú me hables, que yo esté bien sintonizado, Señor. Y por eso hoy, delante de ti, Señor, me propongo buscarte más. Hable con el Señor y deje que Él también le hable en su corazón. Y que le puedas decir hoy al Señor: Señor, yo confío en ti para lo que me digas, aunque no lo entienda, Señor, aunque no entienda hacia dónde me estás guiando, Señor. Pero yo sé que el dejarme guiar por ti me va a llevar al camino verdadero, y eso me va a dar tranquilidad, me va a dar felicidad, pero sobre todo voy a hacer tu perfecta voluntad, Señor. No me quiero equivocar. Si algunos de ustedes han tomado decisiones en estos días y hoy, escuchando esta palabra, se ha dado cuenta que no ha sido una buena decisión, podemos recapacitar. ¿Por qué no le pide perdón al Señor? Y si puede enmendar eso que hizo, hágalo. Hágalo. Errar es de humanos. Equivocarnos es de humanos. Pídale perdón al Señor y solamente haga lo que el Señor le ha dicho que haga. No lo que usted quiere o lo que ha querido hacer, lo que el Señor le ha dicho que haga. Y
créame que eso le va a traer cosas muy buenas a su vida, aunque ahora no lo entienda. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos como iglesia, Señor, a cada día confiar en que tú eres nuestro pastor y dejarnos guiar por ti, Señor, en el camino de la vida, por las sendas de la vida, Señor. Y danos sabiduría para seguir tomando decisiones. Llévanos por ese camino maravilloso y precioso. Así que vamos a tener un momento de adoración y vamos a hacer esta oración cantada al Señor.